Genoma bacteriano, presentado por Angeli Valentina Quintabella, Nicole Catherine Karin Marca Jorge, Daneisy Paola Morales Castillo, Magalí Mamani Condori y Bella Nayelia Pasavian. Conceptos generales. El DNA de casi todas las bacterias es un círculo con un perímetro de 1 milímetro. El cromosoma se pliega 1000 veces para adaptarse al espacio dentro de la membrana celular. Cada organismo celular se clasifica como procarionte y eucarionte. En las características de las bacterias tenemos la información genética en una molécula de DNA de forma circular doble hebra llamada genóforo. Seres microscópicos con estructura procariota, organismos unicelulares y haploides, no se reproducen sexualmente ni asexualmente. Su cromosoma está fijada en el mesosoma y tienen vida libre. Estas son parásitos. Clasificación bacteriana. Tenemos clasificación según su forma, tipos según pared celular y fenotipos bacterianos. En la clasificación según su forma tenemos a los cocos, que serían esféricas, bacilos, que serían bastones, espirolos, que son los helicoidales, y los vibrones, que son los comas. En tipos según pared celular tenemos a gram más y al gram menos. Y por último, los fenotipos bacterianos tenemos a las fotótrofas, que necesitan la luz, quinotrofas, a los litótrofas, sustrato mineral, a los organótrofas, sustrato orgánica, y a los quinorganótrofas, material orgánico. Cultivo bacteriano. ¿Qué es un cultivo bacteriano? Es una prueba que se utiliza para detectar bacterias perjudiciales que están dentro o sobre el cuerpo y que pueden causar enfermedades. En esto tenemos algunos tipos, que podría ser tipo de sangre, cultivo de una herida, cultivo de garganta o incluso de orina. Estructura bacteriana. La bacteria está constituida por una pared celular, membrana celular y cápsula, constituida mayormente de fosfolípidos, proteínas y polisacáridos. Esta membrana actúa como envoltura protectora, además de aumentar el poder infectante de las bacterias patógenas. En estas puede aumentar o disminuir su poder infectante por las sustancias viscosas excretadas por la propia célula o bacteria. Así tenemos bacterias patógenas o no patógenas. La bacteria contiene ribosomas para la síntesis de las proteínas, que están formados por 3 clases de ARNR, de 120, 150 y 2200 bases. La estructura importante es el genófero de 4 megabases y los plásmidos constituidos por las 100 kilobases. Genoma bacteriano. La información genética codificada de la bacteria para la síntesis de proteínas se encuentra en una molécula de ADN bicatenaria, que es de forma circular. Los plásmidos son fragmentos de ADN denominados también círculos autorreplicantes, por la forma que tienen y también relacionados con la resistencia a los antibióticos. El proceso de la síntesis de sus proteínas es similar a las células eucariontes, con algunas diferencias. También se realizan a través de la transcripción y la traducción, con la síntesis del ARNM, ARNT y los ribosomas, además de ATP y GTP y demás enzimas. La bacteria determina a niveles de los tejidos orgánicos la descomposición celular a través de sus proteínas, originando productos de descomposición de los cuales se nutre, constituyendo este mecanismo para producir la enfermedad. Las bacterias son factores descompositores de la materia orgánica de los organismos en general. Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre la reproducción bacteriana.
La reproducción bacteriana también puede ser denominada fisión binaria, bipartición o cisparidad. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Pues las bacterias se reproducen a través de un proceso denominado fisión binaria. Durante la fisión binaria, los cromosomas se copian a sí mismos y forman dos copias genéticamente iguales. Entonces las células aumentan de tamaño y se dividen en dos nuevas células hijas. Eso significa que en el momento de reproducirse cada célula bacteriana replica su DNA y a continuación se divide en dos células idénticas entre sí. Y respecto a la célula progenitora, se trata pues de un tipo de reproducción asexual. En el proceso de la reproducción bacteriana encontramos 5 pasos, en el cual en el primer caso vemos la unión de la molécula de ADN con la membrana celular. En el segundo tenemos a la replicación o duplicación del ADN. En el tercero ya llegaríamos a ver el crecimiento de la membrana celular y la separación, donde en el cuarto la membrana celular forma hendiduras y así en el quinto paso la célula se divide para formar dos nuevas células. Siguiendo, un punto muy importante es la polimerasa, en el cual se ha demostrado la existencia de tres tipos de ADN polimerasa, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, de las cuales la ADN polimerasa 3 es la principal enzima de la replicación cromosómica, la que sintetiza nucleótidos y adiciona para formar las cadenas complementarias del ADN. La ADN polimerasa 1 llena los huecos dejados por la ADN polimerasa 3 y la función de la ADN polimerasa 2 se desconoce. Bueno, gracias. Continuamos con la siguiente compañera. Recombinación genética de las bacterias. Existen tres tipos de recombinación genética. Empezaremos con la transformación, que consiste en la transferencia de ADN desnudo de una sola bacteria a otra. Para que este proceso se dé, la célula receptora debe ser una célula competente. La competencia es la capacidad de una bacteria de incorporar ADN a través de su membrana plasmática. La transformación inicia cuando la bacteria se rompe por un proceso de lisis y su ADN circular queda liberado como fragmentos lineales. Ya que la célula receptora es competente, codifica factores de competencia, los que facilitan la unión del fragmento de ADN a su superficie. Ahí las endonucleasas cortan este fragmento en trozos más pequeños. Posteriormente se degrada una hebra del ADN, ingresando así solo una hebra. Esta se elimina en la región homóloga de la otra bacteria, la bacteria receptora, y se produce una heliplidia parcial, que es la de aquí, y se denomina velocigoto. Posteriormente se da la recombinación genética y la región de aquí se denomina heterodúplex. Continuamos con la conjugación, que es el proceso de transferencia de material genético entre una célula procariota donadora a una receptora mediante contacto directo. La célula donante, también denominada F positivo, ya que posee el factor F o plásmido, y la célula receptora, también denominada F negativa. Estas se unen por el pili, que va formando el puente de conjugación para que el ADN sea transferido. Mientras el ADN se transfiere a la célula receptora, el ADN de la célula donante se va duplicando y así obtenemos a dos células donantes. Y la célula receptora, que era F negativa, se convierte en F positiva. Pasamos a la transducción, que es la transferencia de ADN de una bacteria a otra por intermedio de un bacteriófago. Existen dos tipos, una es la generalizada y la otra es la especializada. Empezamos con la generalizada, que se da en procesos líticos, cuando un bacteriófago infecta una bacteria, introduce su material genético, generalmente se lisa el material genético de la bacteria y se sintetiza el material genético del virus y copia ese cápside. El material genético del virus se introduce a la cápside y hay algunas ocasiones en las que el material genético de la bacteria se introduce a la cápside del virus. Se produce una lisis de la bacteria liberando los viriones y el virus, que contiene el material genético de la bacteria, infecta a una bacteria nueva e introduce su material genético, el material genético de la primera bacteria. Así se produce la recombinación genética. Continuamos con la transducción especializada, que se da en procesos lisogénicos y empieza con la infección del bacteriófago a una bacteria, introduce su material genético, pero en este caso el material genético del virus se recombina con el material genético de la bacteria, donde se da un ciclo lisogénico, que se permanece en un estado de latencia.
Luego, al activarse el ciclo lítico, en algunas ocasiones, el virus se cinde llevando fragmentos de ADN bacteriano. Este se libera por lisis y lleva el ADN bacteriano a una nueva bacteria a la que va a infectar e introduce el ADN bacteriano. Y así se la regulación, la transducción especializada. Gracias por su atención. Y muchas gracias por su atención. Tengan una linda tarde.